Estaba viendo el proyecto y la primera pregunta que tengo que hacer es los datos de los propietarios en Lagunas, ¿cómo se consiguieron? Preguntando a los vecinos. No tengo ni idea, soy el de los vecinos. No, es lo que pone aquí, en un documento, que se han conseguido preguntando a los vecinos. Ya en una ocasión, este ayuntamiento, hace unos años, preguntó a los vecinos y las informaciones que los vecinos dieron salieron bastante caras después al ayuntamiento. No, me supongo que cadastralmente se habrá comprobado que esos son los propietarios. Aquí en la documentación, en algún sitio, lo leí. Los datos de los titulares han sido facilitados por vecinos de la localidad de Lagunas de Somoza, conocedores del lugar. En este caso no hay problema, porque nos hemos puesto en contacto con los propietarios y han comprobado. No hay ningún problema. Que son propietarios. Vale, en aquella ocasión le adjudicaron una finca a uno que no era de él y luego salió muy cara la finca. A nosotros por ahora no vamos a pasar. Ah, vale. Bien. Vamos a ver. En el mismo proyecto viene un paso de cebra en Val de San Román. Sí. ¿Ese paso de cebra quién lo va a pagar? ¿En qué unidad de obra está incluido? No tengo ni idea, supongo que estará en bituminosas y no sé qué hay. No, pero bueno, le vuelvo a lo mismo. En el mismo documento pone que la obra de Lagunas de Somoza son 55.713,82. Se excluye del cálculo la parte proporcional de la obra de reparación de tubería de la edad. Pero el paso de cebra no habla nada. Entonces, ese paso de cebra, según esta documentación, se lo adjudican a los de Lagunas de Somoza. Entiendo que no, evidentemente. No está especificado, pero no. Entiendo que evidentemente. Puesto que te están diciendo que el precio de la obra de Lagunas es de 55.000. Sí, y debajo, con letras grandes mayúsculas, pone eso. 737,82. Se excluye. Por lo tanto, entiendo que en la capa el precio de la obra de Lagunas corresponde a los servicios especiales de Lagunas y el resto es para la reparación del colector y para Pero falta eso, y el para el paso cebra, que aquí no lo pone. O sea, pero se pone claramente que el precio de la obra de Lagunas es de 55.737,82. Vale. Bueno, pero lo correcto sería que pusiera también lo otro aquí en las exclusiones, para que cuadrasen las cuentas, porque si no, claro, se hacen las cuentas sobre lo que cuesta el tubo y lo que cuesta la obra de Lagunas y resulta que quedamos a cero. Lo del paso cebra no figura en ningún lado, ni queda en menos 1.400 y pico, ni queda a favor. No siendo que se pretenda cobrar el paso de cebra a otros señores, no lo sé. Evidentemente creo que queda bastante claro en el proyecto la aclaración. ¿Cuántos metros cuadrados de obra son en Lagunas? Porque estoy mirando ahí y no veo en ningún lado yo los metros cuadrados en total. No sé exactamente cuántos son en total los metros cuadrados. Sé cuántos son los metros lineales afectados, sé cuánto... No, es para ser una sencilla regla de 3 y saber por qué en Lagunas de Somoza sale el metro lineal a 55,29 y en Val de San Lorenzo a 130. Es solamente para saber eso. Unidades de obra que hay en cada proyecto. Bueno, pero es que aquí se va a sacar reiteradamente que es que los adoquines salen al mismo precio que el asfalto. Y estamos viendo día sí y día no que es mentira. Evidentemente en la obra del Cañal hay muro de mampostería, cosa que no hay en la obra de Lagunas, por ejemplo. Bueno, algún muro por ahí... En la obra del Cañal hay que meter... En algún muro por ahí... Cosa que no hay que meter en la obra de Lagunas, etcétera. No, ¿Más cosas? Sí, en la obra del Cañal ya hay servicio general de abastecimiento, faltan los enganches, eso faltaban. O sea, vamos a ver. ¿Por qué se ha decidido colocar el paso de cebra en Lagunas de Somoza en el lugar donde se ha decidido y no donde realmente ha habido golpes de coches? En Val de San Román. El paso de cebra. Aunque lo han solicitado los vecinos y ahí también ha habido golpes de coches, de hecho por eso se ha solicitado, porque el paso es estrecho, la gente viene a mayor velocidad, invade el carril contrario, no se ve el que viene de frente y ha habido colisiones. Y no nos aparece tampoco ningún problema colocar algo que limite la velocidad. Porque el paso de cebra lo colocan donde vive este señor Humberto, ¿no? Ahí tienes en el plano. No, por eso pregunto. No, se coloca antes en la primera casa que hay antes de llegar a la curva. Tienes ahí el plano de colocación. ¿Pero qué tenemos que discutir aquí? ¿El proyecto o la forma de ejecución? No, aquí estamos hablando del proyecto. O venimos a probar nosotros para casa. No, es en Val de San Román. En Val de San Román. Concretamente, ¿dónde lo ponen? En lugar de tirar para la carretera de... Cuando Humberto te va a No, eso es antes de llegar. Es lo que es la curva. Ah, sí, aquí hay curva. Si te das cuenta, en el plano de ubicación, la curva de sexta va ahí, donde empieza la primera casa. ¿Y no sería más necesario hacerlo a la entrada de la carretera en ese barrio viniendo de Astorga?
Vamos a ver, la cuestión de hacerlo ahí es porque ahí se estrecha la calle, hay una curva, no hay visibilidad, la gente viene a demasiada velocidad, invade el carril contrario y hay colisiones con los que vienen de frente. Y en el otro lado llegan los coches y vienen de Astorga y no se ven a llegar al cruce. O sea, los ves, tienes que salir con el coche para la carretera. En el cruce hay un stop en el que hay que parar. Sí, pero no para los que vienen de Astorga. O para los otros, que tienes que salir al medio de la carretera para ver quién viene. Se lo puede poner ese y otro. Vale, vale. Bueno, si se pone ese y otro, pues no hay problema. Bueno, vamos a ver. Ahora el tubo. Según pone aquí en la memoria del proyecto, dice que el tubo, entre los dos pozos de registro, que se filtra el agua en el empalme del tubo con el pozo. ¿Alguien ha comprobado si ese es...? Sí, que posiblemente entre el agua, entre el empalme del tubo con el pozo, al ser el pozo de hormigón y el tubo de plástico, o sea, de PVC. Sí, que al haber incompatibilidad de materiales. Sí, bien. ¿Alguien ha comprobado si ese cruce del río es un sistema como que se conoce tradicionalmente como sistema de sifón? ¿Me dejas? Sí, contesta. Vamos a ver, mira, primero, se ha comprobado todo. Lo que no se puede comprobar es si en realidad nos entra el agua allí en el colector o nos entra en el registro. Y no se ha podido comprobar si está la tubería rota. Lo que sí se ha comprobado es lo siguiente: hemos metido el camión desde la parte de la depuradora, porque si unos técnicos meten de la parte de donde entra hacia atrás, y no hemos podido pasar con la cubierta. Y lo que hemos detectado es que el registro que hay antes del río, desde aquí al río, está tapado, lo que hemos destapado ya esto a mano, tapado con el gravillín que nos fue de aquí, que es la segunda avería, la tercera. Primero nos entró el gravillín aquí, entre la casa de tu cuñada, nos entró el gravillín, tuvimos que destapar ahí a la entrada del sitio. Lo hizo la empresa y nos tapó. Luego, hace 4 días, destapamos detrás de la casa de Vicente, también lleno de gravillín que corre. Ahora no nos hemos dado cuenta que se ha taponado todo aquello, el pozo debe tener 1,5 metros, pasa a la aliviadero y resulta que todo está tapado con gravillín. Con lo cual, es muy posible que no tengamos ninguna avería, y eso nos lo hemos dado cuenta el otro día, es posible, mi idea, que no tengamos ninguna idea, sino que esté taponado entero allí, igual que salía aquí, que se entendía que era el tubo de plástico y salía el agua afuera, que no debería, porque si está atascado con tubo de plástico y una buena junta, no tiene por qué salir el agua afuera del desagüe. Y se entiende que allí estará hormigonado, ¿se entiende? Con lo cual es fácil que esté tapado todo de gravillín, gracias al buen seguimiento de esta obra. ¿Entiendes? Estaba, no sé qué te lo dije el otro día, tapado de gravillín hasta arriba. Gravillín está allí y se puede ver al lado del molino. Tengo una pregunta. Vale. Alfonso. Acaba, por favor, con el tubo. Sí, vamos a ver. Es que todavía se nos continúa, no me ha dejado llegar al final. Bueno, porque... Si es real que había gravillín, ¿por qué aquí en la memoria pone que está lleno de arena hasta 80 centímetros de altura? Porque cuando se hizo la memoria no sabía... Bueno, y ahí va la pregunta que hago yo. Si el caudal del agua va dirección oeste-este, ¿cómo se entiende? Que si el agua entra, o sea, la arena entra por el río, la arena va dirección este-oeste, o sea, va al contrario del agua. ¿Cómo? No, la arena ha ido a favor del agua. ¿Y por qué está el pozo lleno de arena del lado derecho del río? No, del lado derecho mirando el cauce del río. No, aquí hablan en el sentido del cauce del río, lado izquierdo y lado derecho. Está equivocado. Es el lado derecho. Entonces está equivocado el izquierdo, pues le diría el izquierdo porque si lo miro así, yo qué sé, como lo haría el técnico, se equivocó. No sé, yo es lo que he leído aquí. Vale, pues te queda claro, el que estaba atascado es el derecho. Realizar días posteriores se hace una gran acumulación de arena en ambos pozos de registro de las márgenes más adelante. principalmente en el margen de la derecha. Claro, el margen de la derecha de un río se habla cuando aguas abajo siempre, ¿o no? Abajo de la derecha es el del pueblo. El pueblo, claro, y si el agua entra desde el río, tendría que estar el del otro lado, porque el agua... La gravilla viene de aquí, de la obra, de la carretera. No, es que además hay que aclarar otra cosa. Cuando intentaron, además, me parece que te llevó Martín, cuando se intentó eso, se entendía que al crecer el río, la fuerza del río había traído para aquí la grava, hasta que se descubrió que era grava de aquí, del gravillín. Bueno, está todo así. Bueno. Pero el problema que tenemos no es que cuando corre el río nos entra agua en la depuradora. No. El problema que tenemos es que probablemente esté roto el colector que pasa por debajo del río y esté entrando el agua del río, puesto que el agua, el día que fuimos a comprobarlo, el agua
en los dos registros estaban al mismo Estaba a nivel nivel del agua del del río, río. Estaba al mismo nivel Al del mismo nivel nivel del del río. río estaba. Pero es decir, tenemos el tubo que está por debajo, está roto y está colando el agua del río para Son un dentro de riguerín la cada lado. depuradora. Vamos a ver. Está taponado porque Yo creo que no está taponado, es decir, que está roto el río, que está roto Vamos a ver. independientemente de que esta obra esté generando gravedad hacia abajo, cosa que lleva pasando 2 años por lo menos. La carretera Desde ya sí. se acabará hundiendo. Bueno, Desde tu casa también entra mucha agua, ¿eh? Sí, sí. O sea que por eso mismo la del gradín, yo, mi idea particular, creo que el agua que entre para la depuradora es fácil que no sea del río. Es que al nivel que tenía aquel día era el río, no era... Ya, pero si estaba atascado, si está atascado y subió, no sé, Bueno, vamos a ver. Bueno, se verá lo No que hay forma de comprobarlo hasta que no bajes Bueno. el caudal del río. pero si se ha hecho un estudio de la zona, ¿por qué en el proyecto no figura que eso es un sifón? Y un sifón se entiende un tubo a una cota determinada, un pozo de bajada, otro tubo a una cota, un pozo de subida y el siguiente tubo sigue con el Es que anterior. No es así. O sea, va recto entonces. Va recto. Entonces bajamos 2 metros el nivel del río y pasa el tubo por bajo la depuradora, el tubo del lado de abajo del río. ¿Cómo que va a pasar por debajo de la depuradora? No, si Si la salida del tubo... en el proyecto dice que está enterrado a 2 metros de profundidad en el río, el tubo. Si sigue a nivel el tubo por ahí abajo a 2 metros de profundidad, más bajo que el río. Yo no sé si pone... No, yo sí lo sé porque yo lo estuve leyendo O ayer. si pone que ¿cómo se llama? El registro tenga 2 metros. Lo pone el proyecto, que ayer lo estuve leyendo, que se va a hacer la zanja porque el tubo está a 2 metros de profundidad. Entonces, si no es un sistema de sifón, que es un sistema de cotas, no entiendo yo el tubo cuando llega a la depuradora que pasa con el agua, porque va a pasar por debajo de la depuradora, con ese nivel. O sea, y los sifones normalmente se acumulan, todo lo que arrastra de la red queda en los pozos de los sifones, pues está más hondos que el otro. O sea, no hay más. Y si se va a demoler una tubería sin saber si está o no está, pues también va a ser la leche. Evidentemente se va a demoler cuando se pueda. Bueno, pero... Cuando se pueda buscar dónde está la fuga se verá, pero cuando se Bueno. pueda, que ahora no se puede. El que el agua esté a nivel del río no tiene nada que ver Entonces, por... No. baja la cota del río. Baja la cota del río, cruza el Llega río al y sigue. pozo de El pozo, bombero. está, el pozo del otro lado del río está a nivel y sigue a nivel, o sea, está a nivel a 1 metro y pico, 2 metros, no lo medí, y sigue a nivel al pozo de bombeo. Vamos, según baja de una cota sigue al pozo, llega Al pozo de bombeo con una caída que incluso para mí es poca, pero eso habría que preguntarle al ingeniero que hizo el proyecto de la depuradora, que es un tal Mocoror. ¿Y el proyecto no existe en el ayuntamiento? Porque eso también lo pone aquí. El proyecto de la depuradora lo hemos conseguido el otro día, ¿no? Y- Pero no existía, no estaba en el ayuntamiento, lo pedimos a Diputación, pedimos una copia de Diputación. Bueno, pues lo pone aquí que no estaba el proyecto. No estaba. Bueno. Otra pregunta es, que ya lo han comentado algo, ¿no entrará en otro punto el agua de la red de saneamiento? Vamos a ver, el día que se comprobó vimos el agua de llegada de las 2 llegadas que tiene el pozo y llegaba muy poca agua en función con el agua que tenía el pozo. Muy poco. Posiblemente que falta en ¿Qué hay el... filtraciones? Seguro. que hay No, fijo, eso fijo. filtraciones hay seguro. Porque estaba muy Pero poco. del nivel que Tanto estaba como el entrando la otro. depuradora, no. Un riguerín, que sería las El otro día comprobando- un riguerín, y luego aquello estaba invadido de agua. Dicen, esto. Luego, El río se ve. otra cosa más, o sea, van a construir otro aliviadero más del que hay, ¿no? Hay ahí en esa zona hay un aliviadero que va directo al río, Sí. van a hacer otro más. Claro, sifón. ¿Y eso qué es debido? A que conectan un tubo de 400 con otro de 350 sumados y lo meten en 315. No, valora que es necesario construir otro aliviadero, pues supongo que Eso se lo digo por la siguiente razón. lo valorará por Otros, en otras legislaturas, cada vez que se hacía una calle, se sacaba el agua de lluvia fuera, porque llegaban los cauces exagerados a la depuradora, con lo cual nos costaba dinero depurarla. Lo que van a hacer ahora con todo este invento es que cuando haya lluvia, cuando el día que llueva un poco de tal, todos los residuos que hay por la red de alcantarillado, cuando lleguen al aliviadero, saldrá todo al río, con lo cual van a realizar allí un vertedero de basura. Y eso va a ocurrir. O sea, y eso va a ocurrir. Lo que quiere decir Cuando que- llueve se arrastra todo lo que hay en las tuberías. Si llega al embudo aquel y no pasa, va para el río. Luego vendrá Confederación y dirá, señores, están contaminando, a pagar. Lo que quiere decir O sea, Ricardo, es que el proyecto queda Vale. muy estrangulado, que llega un tubo de Bueno. 400, uno de 300 y el tubo que viene en el proyecto para meterse es de 300. Entonces queda muy estrangulada la salida, es lo que quiere decir. Y al estrangularlo, si tienes un aliviadero te va a marchar por el aliviadero, si te viene más agua. No sé si me explico. Los aliviaderos es para eso, yo he visto pero yo ahí después voy a decir varias cosas, los aliviaderos. más cosas. Bueno, sí. Vamos a ver, en la calle esta de Lagunas, ¿a qué es debido que se haga aquí una acera de lo menos 6 metros de ancha, por un lado?
Pues supongo que aquel... Y en otros lados se deja la calle, no sé, pero por lo Ahí que... está la cena de los metros. Pues Hay un trozo allí que... aquí está en el plano. Puede bajar. Pues a lo mejor en ese plano. ¿Será? ¿Es aquí? No, Aquí. es esta. Eso es porque hay... Hay dos pozos que no se puede bajar. Y Vale. parece que era contenimiento por circunstancias de... Aquí en este embudo que se deja aquí, ¿por qué no se retira más para atrás las aceras? Ya que aquí figuran ruinas y demás. Vale, eso se ha intentado hablar con los propietarios de los dos inmuebles, porque Sí. el primero y el último son del, no sé, son de padre e hija o algo semejante, y el del medio es otro propietario. Y ahí andamos, le hemos mandado un escrito que nos contesten hace 15 días o 3 semanas, no nos han contestado, nos han por teléfono diciendo que ahora que pasa por aquí, unas cuantas cosas. No, porque si en Las se está expropiando para dejar... También se está expropiando. Pues no sé yo. Del... Está valorada la expropiación en 517,13 euros. Bueno, pero antes, ¿en qué lugar de toda la obra se expropia? Porque no consta en qué lugar se expropia. Hombre, te dicen los propietarios. Pero yo no sé esta finca de quién es, por ejemplo, Vale, pues, porque aquí no pone el nombre. Se expropia... No sé lo que se expropia en el punto ancho y en el punto estrecho que Sí, por supuesto. Digo, yo no sé. Piensa usted correctamente, sí. No lo sé. ¿Algo más? No, a ver en qué punto se expropia. En la calle estrecha, ¿En la estrecha? claro, evidentemente. ¿Y de qué anchura va a quedar al final? Pues no lo sé. Porque es que de ahí tampoco viene explicado la anchura que va a quedar al final, no sé. Los metros cuadrados que se pretenden expropiar Bueno, sí, los metros cuadrados que sí, son que eso lo vi, Esto es de la pared. 22 metros cuadrados, 1,94 y 2,86. que eso lo vi, pero claro. Eso suma usted y esos son los metros cuadrados ¿Pero en qué lugar? que se pretenden expropiar. Bueno, Ahí abajo. ahí abajo, ¿dónde? Aquí. Es que... O sea, la línea de ocupación coge. Espérate. ¿Esto de aquí? Yo tengo un plano de ocupaciones. Sí, que seguía a acabar la calle, al lado de todo. Sí, pintas, eso no tiene más. Sí, la calle, se acaba ahí la calle que sale abajo. Luego te enseño un plano que tenga. Pero ese plano no está ahí metido. No, es que no forma parte del proyecto. Coño, pero si viene un concejal a ver un proyecto y faltan datos del No forma proyecto... parte del proyecto. Ese plan fue que se le mandó a los propietarios de esas fincas para explicarle cómo quedaría la calle y los metros que se iban a ocupar de cada una de las fincas. Vale. ¿Qué? De momento no tenemos nada más que decir. Son tres propietarios. Sí, pero dos son padre Dos e son hija padre e o son familias. Viven juntos, ¿pero más? Sí, bueno, referente a la calle, yo he hablado con la mayoría de los afectados, es más, la pedían ellos, decían que daba ahí en el tronque, que daba salida para otro lado, ¿verdad? Y bueno, habrá que expropiar como en todos los lados, unas veces más, otras veces menos. En un lado hay que expropiar porque, como pasa en el Cañado, para que haya una obra, y en otro lado, pues ves todo aquello que lo tiene en su servicio y bueno, pues a lo mejor hay que una expropiación que sea mínima. No todas las obras son iguales, porque no coinciden en eso, ni coinciden tampoco en la alineación de los metros. Y tampoco coinciden a veces en las cotas de metro que se le echa proporcionalmente a cada uno. Porque en el Cañal, pues yo tengo que defenderlo. Ahí se hace una caja que cuesta dinero. Y allí no se hace ninguna. Por lo tanto, aquello es muy diferente. Referente a lo del río, la tubería de la depuradora, dice Ricardo, pues claro, el arquitecto, como le pasa como a nosotros, no sabe lo que va a pasar allí, hace unas previsiones. Pero hasta no ser que el río no sepamos cómo está la obra, no sabemos lo que hay. A lo mejor hay poca obra y creemos que es una cosa y luego sale otra. O resulta que queríamos una cosa y luego sale otra que es mucho mayor. Entonces, son previsiones que hay. Lo que sí está claro es que tenemos que hacerlo. Lo que haya. Una vez que el agua haya bajado o se seque, tenemos que hacerlo porque ahí pasa algo raro. Porque ahí entra poca agua y luego entra mucha. Ahora ya no sale tal, bueno, pues ahí hay una obra, esa obligatoriamente hay que hacerla, lo que tengamos que hacer. Que tenemos poco, mejor para nosotros. Que tenemos más, pero hay que hacerla de todas maneras. Por lo tanto, yo reconozco que el ingeniero habrá hecho una previsión de lo que hay, pero tampoco sabe completamente lo que le va a pasar allí cuando se descubra todo aquello. Por lo tanto, yo creo que no queda tantas vueltas. Tenemos que hacerla de una manera o de la otra. Y nada más, yo estoy de acuerdo tanto en la obra de Lagunas como en la travesía del río, de la depuradora. Posiblemente eso ya quedará mal ya que se hizo. Y voy a decir por qué, porque me acuerdo que en aquella, yo no sé cómo, joder, por ahí, el caso estando por ahí cayó el alcalde, que era Paco, y ya en el foso, en lo que es el registro que había por el lado de la huerta de José Antonio San Martín, era en verano y había agua. Y a los dos nos extrañó. ¿Cómo hay agua aquí? Y a un hijo dijo, si aquí no puede haber agua.
que no hemos conectado aún y hay agua aquí en el... Y nos extrañamos los dos, la verdad, porque así marchamos, hasta luego, pues a lo mejor quedó mal hecho, yo qué sé. Porque sí es cierto que las arenías las veo yo también y están arrastradas, ya sabes lo que habrá pasado ahí. Entonces cuando se levante, pues se habrá. Nada más. Sí, vamos a ver. Hablando de aliviaderos, que yo sepa, la tubería va aquí por casa de tu abuelo, va de un diámetro bastante considerado, por casa de Ubaldo va por bastante diámetro, y allí por lo que sea, que no es depuradora, la arregló. Pero a mí me llama la atención que dice Ricardo que en la legislatura anterior que procuraron en todas las obras meter el agua de lluvia afuera de la depuradora. Que yo sepa, la calle Valdespín. No sé si habrá alguna más, pocas. Yo me he preocupado de ver los aliviaderos todos que hay, y precisamente desde tu casa por debajo hasta la puerta de Manolo, donde tiene la entrada a la cuadra, y hay un aliviadero con un tubo que sale al reguero grandísimo. Venía un río de agua y no alivia, o sea, nadie se ha preocupado a ver si hay que bajar el aliviadero porque viene tanta agua que marche para el río. Esa agua que entra, pues seguramente, como nosotros nos hemos preocupado la otra legislatura, y en tu casa, en el reguero, se metió una tubería para entrar al reguero, pero resulta que ahora, por la parte más atrás, ahí por donde, ¿cómo se llama esta señora? De Casa Serafín, por aquella puerta que viene el colector, de ahí entra una cantidad de agua exagerada. Por la obra que se hizo de donde Lorenza, hay dos colectores y entra agua exagerada desde el puente al colector ese, que hicieron un nuevo. Me creo que la legislatura anterior lo hicieron nuevo, que va por toda la orilla donde frente de tu casa, pero por fuera del reguero. Bueno, pues el primer colector entra un montón de agua también. Todo eso va para allí. Se entiende que el primer aliviadero que encuentra, que es ahí donde Manolo, tenía que saltar. Y si un Manolo, hay días que salta un montón de agua y hay días que no salta ninguna. Lo miramos, cuando más corría el río, cuando más corría era cuando menos agua venía. Cuando menos corría el reguero era cuando más agua venía. No se veía el tubo que va desde casa de Manolo a la esquina de Chona, que es donde marcha para allí, y no saltaba el aliviadero. Esos aliviaderos es para eso, para cuando venga mucha agua por filtraciones o por que caiga del río, que salga ahí el agua. Me llamó mucho la atención que del lado de aquí, del Mavián, que tienes el colector de la parte del puente para acá, ese colector que está del puente para acá del reguero, que donde María Dolores, entonces de ese tramo de ahí, venía un caudal de agua de la leche. No sé por qué viene de ahí el agua. Y no llovía, Entonces, llegué aquí, al puente de Espantaperros, que hay otro aliviadero, y entraba el río entero. ¿Sabes lo que es entrar el río entero para ahí? Pues el río entero nos bajaba por ahí abajo allí. O sea, si todo eso, cuando visteis en la depuradora, estaba entrando para allí, no me extraña que igual no entre del río. Seguro que del río entra una, Pero de ahí, estos días, entraba tubería llena. Eso he visto con Guillermo, con Moisés, y visto con Roberto. Bueno, el día que lo vimos yo, entraba agua de ahí entre el cañar, ¿te acuerdas la vuelta de lo que hablar? Aparte que ahí no desconfiábamos que a lo mejor no estaba cortado. Es que no está cortado del Paconito. Dicho esto, pues se está entrando mucha agua de depuradores y para eso los aliviaderos. Yo no sé si hay otro aliviadero. El aliviadero que hay ahora mismo está todo taponado y está saliendo toda el agua de todo el pueblo. Todo eso salía por allí, no se levantó ninguna tapa. Todos estos días que se miró, está yendo al aliviadero, porque para la depuradora no va ni gota. No va ni gota, ¿no? No fuimos capaces a pasar el cacharro con la culebra esa y no va ni gota. Cuando baje el río mirarán a ver si son capaces y tal, porque ahí no hay forma. Entonces, dicho del tal, yo creo que el técnico sabrá lo que tiene que hacer ahí. Y si no había proyecto al colar, que lo estudie. Luego, habla de expropiaciones de aquí y de Laguna. Bueno, pues yo no sé si se acuerda de las expropiaciones que había ahí en el... ¿Cómo se llama la calle esta del Pozo de ahí? De Don Ángel. ¿Cómo se llama esa calle nueva? La calle de donde se la fin. El Pozo. Ahí había expropiaciones. Se tiró el muro y no se expropió. Pero ya que habla de adoquines, yo el otro día me di cuenta, no sé si se dio cuenta, no sabe tanto de adoquines, que en esa calle se pusieron valores de 1.000 euros, cuando ya el ayuntamiento no administraba. Una foja que podía haber sido de tubo, como está la otra calle, de lo más caro que había. Y nos habla aquí de adoquines. No me extraña, no sé cómo saldría el metro lineal ahora mismo a esa calle, pero usted no sabe de hacer las cosas bien o mal, porque ahí tiene usted el ejemplo.
Y el ejemplo de seguir el seguimiento, por eso la grava, si esa obra que hizo don Carlos Nieto se hubiera seguido, la grava no está para ello, ¿vale? Que ya veremos el día que nos toque levantar la carretera. Entonces, vamos a dar ustedes seguimiento y lo que se les va a dar una enhorabuena, por primera vez que está en el ayuntamiento, en esta legislatura ha mirado con lupa todos los proyectos. Antes no lo debía mirar para nada. Muchas gracias. Por alusiones puedo contestar un segundo turno. ¿Eso es? Sí. Vamos a ver, si lo eligió. Para saber si un tubo a día de hoy está en condiciones o no, no hace falta arrancarlo. O sea, hay sistemas para verlo. Sin mover el tubo, sin andar y para nada. O sea, no hace falta ir a arrancar el tubo para ver si está o no está taponado. En cuanto a uso secundino, bueno, en la calle Chano sí hay red de pluviales. En la carretera esta de Morales, que adjudicaron la obra la otra legislatura anterior, también se puso red de pluviales. En la calle El Pozo no hace falta red de pluviales porque va el agua directa para el reguero. Y así sucesivamente. O sea, sí poníamos red de pluviales. En cuanto a usted habla del seguimiento del tubo ese de la carretera del Gravillín y del señor Carlos Nieto y de toda esa gente, ahí se hizo el seguimiento como en otros lados. Lo que yo no estuve a hacer las 8 horas trabajando con ellos a ver lo que hacían. Hubo unos técnicos que cobraron por hacerlo. Si no lo hicieron, exíjanle ustedes responsabilidades a los técnicos, ¿o no? Se les exigió mientras hubo... ¿O no? Bien. Dice usted que hay en el camino, o sea, en la calle que va para el puente de ahí de la Fragua, que hay un eleviadero. No, ahí no hay un eleviadero. Ese tubo es el que recoge el agua de todos esos sumideros que hay por esa calle. O parte de ellos. Eso no es un eleviadero. ¿Cuál vale? El que está ahí en el puente que cruza ahí para la Fragua. Detrás de la casa de Vicente. Ese tubo que aparece en el muro de hormigón no es un aliviadero. Ese tubo recoge el agua de todos esos sumideros para el río. O sea, no es un aliviadero. Y ese tubo no te hablé. ¿Cómo que no? Te hablé del puente de ahí. Si me entendís, es el puente de ahí. Yo te entendí, es el puente de El puente aquel, en su momento, hubo que destaparlo porque en aquella zona se levantaban las tapas para arriba. Cuando se sacó todo el agua de la zona alta de la calle, aquel en su día quedó tapado. No sé si se habrá vuelto a destapar, porque entraba el agua del río para allí cuando había agua en el río, sí. Si lo vuelven a destapar otra vez o se destapó el suelo, no lo sé. Claro. Y ya le digo, nosotros en este proyecto nos vamos a abstener, lo digo luego, de antemano, por 3 razones. La primera, no sabemos quién va a pagar el paso de cebra de Val de San Román. Segunda, entendemos que el tubo que se le va a poner para cruzar el río, en caso de tener que ponerlo, no se puede reducir un tubo de 400 y otro de 350 a uno de 350, porque eso es un embudo que va a originar serios problemas. Y en cuanto al proyecto de la calle de Laguna, estamos de acuerdo con ella, pero como se ha venido a ver el proyecto y por lo visto hay más documentos de unas expropiaciones que no figuran en el proyecto, pues no sabemos cómo está eso. Entonces nos vamos a abstener, vamos a votar en contra, vamos a abstenernos en el punto este. ¿Más? Sí, bueno, voy a hablar un poco de aliviaderos. Previamente el otro día me encontré con un señor que trabaja en la Puebla de Astorga y dijo, ¿a qué viene? Dijo, vengo a preparar los aliviaderos, dijo, porque también los abrimos cuando vienen las tormentas, que no es aquí solo. El aliviadero lo había cuando estaba en la Puebla antigua, iba a ser un Mateo que era alguacil, con la tormenta corriendo a abrirlos porque las circunstancias eran las que eran. Nosotros no vamos a decir que no a la obra, porque si tenemos solo una obra en planes provinciales, si ponemos peros, inconvenientes y no la sacamos adelante, bueno, estoy aquí, estaba haciendo un flaco favor. Que donde haya problemas hay que solucionarlos, pues claro, que si un avivadero está, que hay que abrirlo, se abre, que si hay un sifón cerrado que está trancado, pues se tranca. Aquí yo creo que no podemos entrar en pormenores. Referente a expropiaciones, bueno, pues un lado se expropiaba, otro menos, pero lo que está claro es que la calle que acerca. En alguna, y el paso peatonal de San Román, pues igual. Pues estamos por eso. Pues hay que hacer esto y mañana hay que hacer otro, pues a lo mejor hay que hacer otro después también, si no pasa nada. Pero que si está claro que si encima nos da una obra anual o cada año y medio y no vamos a aprovechar, le vamos a poner hincapié en el tema, en el proyecto y todo, pues el proyecto se supone en principio que, como todo es modificable, como son los créditos, son todo. Entonces, por lo tanto, yo creo que en principio el técnico tendrá una responsabilidad y sabrá lo que hace con ella. Que no cumple, porque pediremos responsabilidades, pero en principio el expediente me parece que está bien. Por lo tanto, por nuestra parte no hay inconveniente, aunque Óscar no está, también estaba de acuerdo con las obras, y nosotros pues no tenemos nada más que decir.
Dos cosas. El destapar el aliviadero, le preguntas a Roberto a quién destapó, porque yo, que yo sepa, no destapar tú no me has destapado una vez. Las aguas fluviales, pues sí, que en esa va paso la país, en aquella fue la primera que metisteis, y en esa sí que la metisteis, pero las lagunas, las de Val de San Román, metisteis el agua en la calle esa estrecha de Val de San Román ¿para dónde? Para Luisano. Sobre la garantía, pues yo sé que visteis la garantía, le pusieron hasta los tubos, creo, si me dijeron el otro día al revés, el que va por detrás del kit este famoso, el desagüe, por detrás de casa Vicente Casasola, todo por ahí nuevo, que ha sido nuevo, ¿no? Antes de hacer este de aquí, ese que perdía agua ahora con la parte de este. Alguien me dijo que en un principio habían metido los tubos al revés, haciendo la teja al revés, y luego los volvieron de cambiar y eso era nosotros, ahí estaba, ahí pierde agua, ahí perdía, estabais vosotros y vosotros hicisteis la obra. Nosotros cuando vinimos ahí ya no había garantía ni había nada, ¿vale? Esa obra pierde, cuando se atasca, pierde por los tubos de plástico, no tiene por qué perder, salvo que estén rotos. O salvo que no se le ponga la punta y no se hayan metido adecuadamente. O sea, que no sé quién seguiría el seguimiento de obras en aquellas. Yo me parece que tú no salías de ella, ¿eh? Venga. Por alusiones. Sí, digamos. Por alusiones. Vamos a ver, a usted alguien le dijo que estaban los tubos al revés, puestos. ¿Qué quiere decir usted cuando estaban al revés? Un tubo no tiene revés o derechas. Los de junta de goma no tienen ni revés ni derechas. O se ponen o no se ponen. Los de junta de goma tienen todos para meterse la junta a favor del agua y la junta. Claro, y están puestos al revés, dice usted. Estaban puestos. Estaban, todos los cambiaron. Por lo visto sí, cuando no sé qué le pasó. Y los cambiaron, entonces se hizo la obra 2 veces, según usted. Los cambiaron, empezaron poniéndolos al revés desde el registro que hay de donde Vicente para atrás. Para atrás del registro, o sea, para atrás, para aquí. Aguas arriba. Se dieron cuenta, sí. ¿Y esa obra quién la hizo? Pues tú sabrás. O usted, que también era vecino del pueblo. Y concejal de la corporación. Sí, señor, pero no me doy cuenta. No se daba cuenta de ir a ver. No me doy cuenta. De ir a ver. No sé. Yo ahora estoy en la posición que voy a ver. ¿Para qué iba a ir a ver? Para que me pasara como cuando fui a ver. Claro. Como que no se estropeó ahí y le dijeras a Benito, mira a ver si tú necesitas algo que también lo hacemos. Eso que se estropeó ahí, se retiró la pared para atrás, lo que marcó el técnico que dirigía la obra. No, lo que dirigía el técnico. Y se volvió para aquí. Le digo a usted que se retiró para atrás lo que dirigía el técnico. Se retiró. Y el poste está allí sin moverse. Antes estaba 2 metros para allá de la esquina y ahora está en la esquina justa. Y el poste no se movió. Mire usted. O sea, no me venga usted a mí aquí con mentiras. No me venga usted a mí con mentiras. El poste está donde estaba. Sí. El poste está donde estaba. Y antes estaba 2 metros para atrás de la esquina. Ahí tienes el proyecto que lo aprobaste tú. Sí. Ahí lo tienes. Y los 2 árboles que había que quitar. ¿Qué árboles había que quitar? Desde el primer día, cuando se replanteó, se quedó en que el punto era el poste. Ahí. ¿Y se hizo la zanja el señor por fuera? ¿Por fuera de dónde? ¿Por dónde hizo la zanja? Por donde tenía aquí. Todavía no ha muerto el contratista. Bueno, pues vaya usted y que venga. Ajustense al punto del orden del día. No, que se ajuste el señor teniente alcalde, que es el que me está acusando de cosas que no son correctas y ciertas. ¿PSOE algo más que decir? Ya le digo, la razón por la que vamos a abstenernos. No estamos en contra de ninguna de las obras. Ya lo sabemos. ¿Algo más? Pero, cuando se ve la documentación, ya se le ha dicho más veces, se le ha rogado por activa y por pasiva toda la documentación. Y ahora resulta que el proyecto... la de la expropiación que van a hacer en Lagunas de Somoza no estaba en el proyecto. ¿Cómo que no está en el proyecto? Si están medidos los... Acaba de decir el señor secretario que no estaba en el proyecto. Y es más, a mí no me lo enseñó, ni me dijo, mira... ¿O no dijo el señor secretario hace 10 minutos eso? Yo dije que había mandado un técnico una propuesta de lo que serían las ocupaciones que ya vienen contempladas en el proyecto, pero al no estar ocupado... Pero el croquis no estaba, ¿no? Pero que está, lo tiene usted aquí, medido con medidas. ¿En qué hoja está? 5,94 metros cuadrados de asumir vivienda y familia. 8,86 de asumir vivienda y familia. 22 metros cuadrados de asumir Rodríguez Blas. Sí. Por un importe del suelo, 85,24... Pero cuando se hace una expropiación en una obra pública, tiene que figurar en el proyecto el nuevo replanteo, como figura en el Cañal, por ejemplo, que no voy mal, pues en el Cañal figura eso, y ahí no lo hay. O sea, yo ayer no lo encontré, por ningún lado. La ampliación de la expropiación, sí, está el alumbrado público, están las aceras, está tal, pero no está ese otro. Entonces, pues claro, ya le digo, no estamos en contra de la obra, es más, habría que haberla hecho igual incluso antes. Pero claro, si venimos a ver la documentación,
Pues lo mismo, que se encargó la obra, se midió. Todo especificado, lo único que le pedí yo personalmente al técnico para negociar con los propietarios el convenio de cesión es que me marcara para que ellos se hicieran idea. Perfecto. Los que te he pintado yo ahí en el plan, para que se viera que es una pequeña línea para saber. Bien, perfecto. Y luego, si venimos a que el Grupo Socialista apruebe esto, pues bien, habría que haber venido luego el Grupo Socialista a ir a medir las obras, a revisar la sumideros y luego esa cantería. Para medir las obras, no, vamos, por favor, no fueron ustedes a Lagunas a medir la calle. No fue el señor técnico. Nunca he ido a medir una calle. Nunca. A Lagunas de Somoza. A medir una calle yo. ¿Pero qué soy yo para medir una calle? A acompañar al que la medía o a decirle la que era. No fueron ustedes tres. A medir no, desde luego. Le garantizo que solo fue un técnico. Algo más que pero fueron a ver. ¿Se avisó al Grupo Socialista para ir a revisar a ver dónde podía entrar o salir el agua? ¿Avisaste tú alguna vez al Grupo del Partido Popular en la otra legislatura? Me lo dijo alguna vez el portavoz del Grupo Popular que quería ir. ¿Me lo dijo alguna vez? No hay que decirlo. Respecto al proyecto, por favor. No, ya queda claro. Estamos de acuerdo con las obras, no estamos de acuerdo con la forma que se ha llevado a cabo. Como siempre. El replanteo de las obras. Las obras, aparte de ser previsiones, porque cuántas veces, y ha pasado aquí, estado yo de concejal, estar en una obra que cuando está ejecutando la obra pues se ve que una cosa puede dar mal y se llega a un acuerdo con el de la finca y se hace un gesto allí que a lo mejor queda para la calle. Por lo tanto, no podemos buscar de aquí tres cosas. El señor Ricardo quiere quedar en bien, pero no quiere la obra. Yo no he dicho que no quiera la obra, Cuidado con lo que usted afirma. Los hechos arriba de la mesa. Lo demás son todos dichos. Usted cuidado con lo que afirma. No hemos dicho que no querramos las obras. Yo lo que afirmo y respondo de mi afirmación. No, claro que responde. Nosotros estamos de acuerdo que hay inconvenientes que se van solucionando. Que puede haber una mejora durante la obra, pues mejor que mejor. Pero es que en las obras también pasa eso muchas veces. ¿Cuántas veces llegan a un acuerdo entre los propietarios del ayuntamiento y la obra? Oye, pues esto parece que aquí, bueno, venga, hombre, pues hacerlo de otra manera y tal, en buena armonía. Por lo tanto, yo no veo tanto inconveniente. Que si hay más que menos, pues porque al fin y al cabo, la verdad hay que decirla, que todo se ha tirado alrededor. Entonces, bueno, pues eso. Sí, exactamente, porque ves cosas de tirada y jolín. Y tienen derecho a tener la calle como los demás, ¿verdad? Lo que sí quiero decir es que, bueno, vamos rematando y aprovechando un poco lo que vamos teniendo en la mano. Que se puede hacer una pequeña expropiación ahí, pues a lo mejor se llega a acuerdo y no hay problema ninguno. Hasta ellos dicen, pues mira, sin expropiar, aquí estamos. Porque a veces pasa también eso. Hombre, es verdad que cuando llegamos a otros señores que van a hacer obras, tenemos muchas dificultades cuando tienen ellos sus fincas y solares ahí. Porque se ponen de manos y no colaboran. Pero bueno, yo creo que a lo mejor aquí puede haber colaboración. No obstante, bueno, aquí las cosas hay que decir las claras. ¿Sí o no? Nosotros estamos a favor del sí, por lo tanto ya no tengo más que decir, ya no voy a hablar más de la obra. ¿Está claro? Sí, ya para rematar, cada obra tiene su cosa. En unas hay que hacer unas protecciones de una manera y en otras de otra. Eso está clarísimo. Lo que llamarte, ¿para qué? ¿Para que te vean o para que decidas? Para dar un paseo. Como el otro día. Y como los niños, si no va a pagar la luz aquella, esta tampoco. Silencio. Claro. ¿Votos en favor de la obra? ¿En contra? ¿Abstenciones? Por las razones que expusimos antes, nosotros dos. El tercer punto del día es la contratación de ABA para garantizar la participación municipal de la organización de calles del municipio de Valles de Lorenzo. Solo tenemos una propuesta que es de Caja Rural, con un tipo de interés del 2%, una comisión de apertura del 1% y una comisión de cancelación anticipada del 0%. El importe del aval es de 13.000 euros ante la Diputación y está pendiente de analizar riesgos. Siempre pedíamos al BBVA también, sí, pero no nos la ha mandado no. Y nos han dicho por qué. Sí, ¿no? Sí, porque tenemos demasiado riesgo. Vale. Por lo tanto solo contamos con aval, esperemos que este nos lo pase. Caja Rural no se pone ningún problema. Con el aval de Caja Rural. Ahora ya se ha cancelado uno, que es el de la obra de Lagunas, que ya se pagó la obra entera, y ahora que con Caja Rural solo tenemos el de la calle Cañal, que ya está la mitad pagada porque ya han certificado una parte, y ahora cuando certifiquen otro se pagará y es el único que hay. Digo porque se cancelan todos para que no nos sigan cobrando. De acuerdo. Con las condiciones que hay, ¿algo que decir? ¿No? Ustedes lo han solicitado, lo han hecho, pues... Y Caja Rural se porta bien, pues tampoco hay que arreglarse las vestiduras. ¿Sí?
Ya sabemos que los bancos son como son, y que se porta bien, bueno, seguir trabajando como clientes que somos, nada más. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? El punto 4 es la imposición y ordenación de competencias especiales. El número total de metros lineales en la calle son 228,20. El importe total es de 55.737,82. Por lo tanto, el calculado el importe que soporta el ayuntamiento, el metro lineal nos sale 55,29 euros el metro lineal. Los propietarios de la obra y de los metros lineales de ocupación que tiene cada uno, se calculan las contribuciones especiales provisionales hasta que se adjudique la obra en ese precio máximo o inferior a él, con lo cual las pueden siempre variar un poco con respecto a las provisionales. ¿Algo que decir? Sí, que ya hemos preguntado antes a ver cómo es posible que con el doble de metros cuadrados de obra en Lagunas de Somoza se cobre mucho menos de la mitad que en Val de San Lorenzo. Siempre y cuando en Val de San Lorenzo ya existía red de agua y de alcantarillado nuevas. Y claro, nos gustaría que alguien nos contestase a eso, a ver por qué. ¿Qué razón es? Que por el doble de metros cuadrados se cobre mucho menos de la mitad del precio de Val de San Lorenzo. A no ser que algunos tuvieran razón cuando ponían a 56 metros el metro lineal de contribuciones, para todas las obras igual, para que no hubiera discriminación. Así no fue. Así no fue. Porque todas las obras no son iguales. ¿Y por qué? Sí. Por favor. Unas son de primera y otras son de tercera. Sí, vamos a ver una cosa. No va a entrar a... Las obras como todo, los metros varían, depende. Referente... Se está refiriendo a una obra de otras... No son todas iguales. Y referente a lo que están diciendo de que antiguamente se ponía una tasa fija al 50 y tantos %, pues eso era un riesgo para el ayuntamiento y una mala gestión. Porque eso no se puede hacer. Hay obras que son mejores y otras peores. También hay unas casas dentro del pueblo que tienen un valor y otras tienen otro. Porque no tiene el valor lo mismo que está en un lado del pueblo que está en la plaza.